Hoy tenemos un tema muy interesante que es el juicio final, el título que nos convoca hoy. ¿Qué es lo que va a pasar ya en la era de Mashiach, una vez que ya estemos bien adentro? Eh, es un tema que por ahí la mayoría no conocemos mucho, no escuchamos demasiado, pero ya que estamos viviendo días tan importantes y cada vez acercándonos más a la Geulá, a la redención, entonces tenemos que tener un pantallazo general de todo lo que viene. Así que vamos a ir empezando por este tema. Cuando venga el Mashiach, se sabe por las profecías que va a ser el final del mal. El fin de la maldad va a ser cuando venga Mashiach. Como dice Zeharia, el profeta Zeharia dice, Dios eliminará el espíritu de impureza. O sea, la maldad va a desaparecer, la inclinación al mal va a desaparecer y, como dice el Talmud, en los días por venir, Dios traerá la inclinación al mal y la degollará. O sea, cuando venga Mashiach, dice la Gemara, el Talmud, que Dios va a hacerle shejitá, va a matar al espíritu del mal, a la inclinación al mal, o sea, al Yetzer Hará. Eh, esta batalla que contra el mal, que va a ser cuando venga Mashiach, en realidad la batalla con el mal la tenemos desde que nacemos, digamos, durante toda nuestra vida estamos en una lucha constante con el mal, constantemente nuestra vida se ve afectada entre disputas internas, tanto dentro de nuestro corazón, en nuestra vida interna, como fuera de nuestra vida interna, en el exterior, constantemente luchas entre el bien y el mal. Ahora, cuando venga el Mashiach, dice, va a ser un mundo sin el mal. Imagínense lo que va a ser un mundo sin candados, ni policías, sin armas, ni castigos, sin desgracia, ni odio, sin celos, no más peleas ni resentimientos, solo bondad. O sea, ese es el mundo ideal que estamos esperando. O sea, un mundo donde no vamos a tener, hoy nosotros no nos podemos imaginar un mundo sin mal, no nos podemos imaginar, pero cuando venga el Mashiach se va a cumplir ese sueño, el paraíso. Ahora, desde cuándo empezó el mal a regir nuestras vidas y a estar impregnado en todo el mundo? Eso fue desde el pecado del árbol del conocimiento. O sea, desde que empezó Adán y Jabá comieron del árbol prohibido, a partir de ese momento, entonces, perdón, a partir de ese momento eh, hay una mezcla, en todo lo que hacemos hay mezcla de bien y mal. O sea, un ejemplo simple que les puedo dar. Una persona hace tzedakah, hacemos una mitzvah, estamos ayudando a alguien, o estamos ayudando a una institución, a una familia que necesita. Qué mejor, ¿no? Estamos haciendo un acto de bien. Ahora, muchas veces en ese acto de bien que hacemos, no siempre nuestras intenciones son solo pureza y solo pensar en el bien del otro. Muchas veces puede ser que yo estoy dándote de acá porque busco el honor que eso me va a significar, porque me van a mandar una carta de agradecimiento, porque me van a hacer una placa con mi nombre. Entonces, mi ego se ve muy realizado con esa acción. Entonces, si bien la acción concreta fue buena, pero hay una mezcla de bien y mal en esa acción, porque está, por un lado, la ayuda concreta a la persona, pero por otro lado también lo que yo espero recibir por haber hecho esa mitzvah.
sin duda, el que hace una tzedaká sin ningún tipo de intención, más que ayudar al prójimo, eso es lo ideal. Pero digamos que constantemente se mezcla en nuestra vida el bien y el mal, es una mezcla constante. Como dice la Torá en Bereshit dice, una nación será más fuerte que otra nación. ¿Eso qué se refiere? Cuando la Torá habla de la pelea de Jacob y de Isab, la pelea de los hermanos de Jacob y de Isab, que ahí Hashem le promete, dice, cuando una nación sea más fuerte que la otra nación, Rashi explica, cuando una nación se alza, la otra cae. O sea, hay una pelea constante, así como Jacob y Isab, en su momento, estos dos hermanos que representan el bien y el mal, esa pelea constante está todo el tiempo. Desde la creación, esa mezcla del bien y el mal está en todo, entrelazada en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo va a ser la eliminación de todo ese mal? O sea, ¿de qué manera se va a destruir el mal y va a desaparecer el mal para siempre? Hoy nosotros estamos peleando día a día, cada uno pelea con su inclinación al mal, contra nuestro instinto. ¿Sí? Tenemos que hacer una mitzvah, pero ante cada mitzvah que queremos hacer tenemos toda una discusión interna. Si sí me levanto para ir al Shin o no me levanto. Si sí voy a participar del Zoom para escuchar un shiur, o mejor me quedo mirando la tele porque justo hay un programa que me interesa de política o no sé. Hay una lucha constante dentro nuestro. Ahora, pero esa lucha se va a acabar. Esa lucha del bien y el mal se acaba. Pero dice que va a ser en 2 etapas la eliminación del mal. Dice, una primera etapa que va a ser al principio, ¿se acuerdan que nosotros venimos hablando? Terminamos, de hecho, la clase de la semana pasada, la terminamos con el concepto de que cuando venga Mashiach va a haber 2 etapas. El Rebbe explica que va a haber 2 etapas. Una primera etapa que va a seguir el mundo su curso normal, solamente que el mundo va a encaminar todas sus energías, sus fuerzas para el bien. Y una segunda, esa va a ser la primera etapa, una segunda etapa va a ser ya la resurrección de los muertos, cuando va a cambiar el mundo, su naturaleza completamente. Ahora, en la eliminación del mal de la tierra, también va a haber 2 etapas. Va a ser en 2 etapas. Dice, una primera etapa es cuando al principio, o sea, el comienzo de la redención con el Mashiach, dice, los límites originales entre el bien y el mal se vuelven evidentes. O sea, cuando Adán y Javá estaban en el Gan Eden, estaban en el paraíso y gozaban antes de pecar, ¿sí? Antes de comer el fruto prohibido, ahí los límites entre el bien y el mal eran muy claros. No había una mezcla y una confusión de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero después de este pecado del fruto prohibido, todo eso se mezcló. Ahora, hoy por hoy, hasta el día de hoy, estamos pagando, como se dice, los platos rotos por lo que hizo Adán y Javá, que el mal se mezcló con el bien. Pero cuando sea la redención, cuando llegue la Geulá, el Mashiach, en ese momento, entonces dice, el mal se va a separar del bien, va a decantar. Va a estar muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es el bien y cuál es el no va a haber confusión. Y en realidad, el mal va a ser de alguna manera un mal constructivo. ¿Qué quiere decir un mal constructivo? Fíjense, cuando uno come una fruta tiene cáscara, nosotros pelamos la cáscara y comemos la fruta. Ahora uno puede decir, si la cáscara la tenemos que tirar a la basura, entonces ¿para qué Dios hizo el fruto con una cáscara? Hubiera hecho el fruto directamente sin cáscara, entonces lo comemos directamente. Sin embargo, si bien es verdad que la cáscara la tiramos a la basura, uno come una mandarina, agarra la cáscara, la tira a la basura, pero esa cáscara en realidad es lo que protege al fruto, para que ese fruto pueda desarrollarse y crecer y estar limpio y puro, tiene que estar protegido. El mal, en realidad, cuando venga Mashiach, va a ser como esa cáscara protectora.
no va a ser un mal destructivo, sino va a ser un mal protector. O sea, vamos a revelar la esencia del mal, que es la potencia que hay en el mal. Por ejemplo, el mal uno lo puede ver como la ambición, en una forma de mal, o la fuerza desmedida, los deseos desmedidos por cosas negativas. Esa fuerza que hay en el mal va a ser encaminada para el bien. Hay una explicación en el hasidismo que se dice que las grandes cosechas se consiguen con la fuerza del toro. ¿Sí? Vieron que cuando no existían las máquinas cosechadoras, como hoy por hoy, que los trabajadores van en una máquina con aire acondicionado y escuchando música, y están muy cómodos, y es fabulosa las máquinas que existen hoy para cosechar el trigo, la avena, lo que sea. Antes se trabajaba con los animales, y arar el campo, por ejemplo, se hacía con los animales. Entonces dice, un toro, por ejemplo. Un toro es un animal que puede ser un animal que puede dañar, puede cornear y lastimar con sus cuernos, pero si agarramos ese animal, se le pone el yugo, le atamos el arado, y la fuerza impresionante que tiene ese animal empieza a empujar el arado, empezamos a arar el campo y podemos después sembrar y después obtener grandes cosechas gracias a la fuerza de ese toro. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza del toro es negativa o es positiva. Depende. Depende cómo se encamina, depende cómo lo utilizamos. En este caso, cuando venga Mashiach, dice el mal, estas cáscaras que ocultan la divinidad, que tapan la verdad de Dios, se van a encaminar para el bien. Eso es una primera etapa. Ahora, en una segunda etapa, dice, va a ser la remoción final del mal, que eso va a ser con la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir? En la primera etapa el mal va a seguir existiendo, pero no de una manera que va a molestar al judío y a su misión en la tierra. El mal va a estar, al contrario, va a estar apoyando de alguna manera. Pero cuando venga la segunda etapa, que es la época que van a resucitar los muertos, Tejiata Meitim, entonces ahí dice, el mal va a desaparecer completamente. O sea, en esa época el mundo va a cambiar para mejor y para siempre. De hecho, este es todo el objetivo, como ahora vamos a ver, todo el objetivo que el judío hace su misión en la tierra es para llegar a ese momento donde el mundo va a llegar a la perfección total. Cuando el mundo llega, el mundo terrenal, el mundo físico llega a la perfección total, entonces eso va a ser recién en la segunda etapa, cuando sea Tejiata Meitim. Ahora, ser inmortal. ¿Quién no quiere ser inmortal? Todos soñamos, tal vez, nadie quiere morir. A nadie es un tema que le apasiona demasiado. Todos tratamos de pensar en otra cosa y no pensar en el día que tengamos que partir de este mundo. Pero tenemos buenas noticias. Buenas noticias para ustedes. Tengo buenas noticias. Si ustedes estaban preocupados por la muerte, y lamentablemente hoy la estamos viendo con este virus todos los días, tanta gente que se va de este mundo y cómo constantemente la prensa machaca y machaca con los números, y los números constantemente dice, hoy se murieron tantos y ayer tantos, y todo el tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos una visión muy positiva de lo que nos espera. El Midrash Tanjuma, si puedo poner el puntero. El Midrash Tanjuma dice, en este mundo, a causa del Yetzer Hará, que es el instinto del mal, los años se acortan, pero en el futuro, pero en el futuro, Hashem destruirá la muerte para siempre. O sea, estamos hablando que vamos a llegar a una época donde no va a haber más muerte. No sé si ustedes se identifican con la imagen.
No sé si está Ricky hoy en la clase de hoy, pero los que miran cine, es el cine tal vez de mi época, cuando yo miraba cine hace 35 años atrás, no sé cuál fue la última película que vi, pero esta es una imagen del regreso de los muertos vivos. Que vemos ahí toda la gente que resucitó. Pero bueno, no sé si va a ser tan terrible cuando venga el Mashiach y resuciten los muertos. Calculo que van a resucitar con una apariencia más agradable que esta. Pero sabemos que cuando venga Mashiach, primero Dios va a hacer desaparecer la muerte. O sea, la muerte fue en realidad un invento de Dios con el pecado de Adán y Jabá. Adán y Jabá hicieron el pecado del árbol del conocimiento y a partir de ese momento vino la muerte al mundo. La idea de Dios es que era que la gente viva eternamente. Cuando venga Moshiach eso va a volver. Va a volver. Ahora hay discusión entre los sabios si tanto los judíos como gentiles van a ser inmortales. Sobre eso discuten. Si el tema de la inmortalidad es tanto para el pueblo judío como para las naciones. Sobre eso hay discusión. Ahora, lo interesante, Rashi, el comentarista Rashi de la Torá, dice, los difuntos que vuelvan a la vida no morirán nunca más. O sea, él asegura que una vez que sea Tejiata Meitim, y todos los que se marcharon de este mundo, no importa cuánto tiempo antes, o sea, si 10 años, 100 años, 3000 años, todos los que se fueron, dice Rashi, van a volver a la vida para no morir nunca más, o sea vida eterna. Ahora, vamos a entrar en un tema muy interesante, que vamos a ver que no todos están de acuerdo cómo va a ser esa época. Hoy vamos a ver una discusión súper interesante entre estos dos sabios que ven acá. A uno seguramente ya lo identifican porque venimos hablando de él constantemente, que es Maimónides, Maimónides, el de la izquierda, es el Rambam, y el de al lado es Ramban, con nun al final, que es Nachmanides. Nachmanides fue un sabio medieval que vivió unos años después que Maimónides, y él fue un gran cabalista también, y escribió temas muy interesantes. Él vivió en la época que la iglesia perseguía a los judíos, en la época que empezaron con todo el tema de la Inquisición y la persecución a los judíos, las cruzadas, y en ese momento hacían debates públicos entre los grandes rabinos de la época y los curas o los grandes líderes del cristianismo, porque ellos querían demostrar que ellos son la religión de la verdad. ¿Y cómo terminaban esas historias? Siempre los grandes sabios judíos vencían y triunfaban en estas discusiones públicas, pero obvio, no es que eso era beneficioso, sino al contrario, ellos terminaban o matando a los sabios, o mandando a los exilios, o empezando con pogroms. Era una época muy difícil. Pero él, el Ramban Nachmanides, que es Rabbi Moshe ben Nachman, él, si bien era una persona que apreciaba y admiraba muchísimo a Maimónides, en algunos puntos no estaba de acuerdo. Y vamos a ver cuáles son, en qué diferían, en qué eran las diferentes opiniones que ellos tenían sobre este tema que estamos hablando ahora, cómo va a ser cuando venga Mashiach, si sí vida eterna, no vida eterna, cómo va a ser la resurrección, etc. Por eso lo separé en dos columnas. Vamos a ver la columna azul, es la columna de Maimónides, la roja es la de Nachmanides. Vamos a ir por parte. ¿Qué opina Maimónides? Maimónides dice así: también en los días del Mashiach existirá la muerte. Acá estábamos hablando hasta ahora, teníamos las buenas noticias que una vez que viene Mashiach van a resucitar los muertos y se acabó, no va a haber más muerte.
Pero Maimónides no opina así. En uno de sus comentarios al Talmud, él dice, los que revivieron volverán a morir. O sea, por un lado estamos hablando, él mismo, Maimónides pone en sus 13 principios de la fe judía, que hay que creer con fe absoluta en que van a revivir los muertos. Ahora, él dice, eso no quiere decir que van a vivir para siempre. O sea, incluso los que van a volver a la vida, después van a volver a morir. Esa es la opinión de Maimónides. Dice, ¿por qué? Porque él sostiene que los que ya no estuvieron más y vuelven a la vida, van a volver a morir. Dice, porque es parte del plan divino, según Maimónides, volver a la tierra de donde venimos. O sea, como decimos, de la tierra venimos y a la tierra volvemos. Entonces, según Maimónides, incluso cuando venga Mashiach y exista la resurrección de los muertos, después la gente esa va a volver a morir. Y él dice más todavía, algo que nos deja muy confundidos. Dice, incluso el Mashiach va a morir. Él dice, incluso el Mashiach va a morir, ¿qué quiere decir? Mashiach no va a ser eterno. Dice, después va a seguir liderando el hijo, después el nieto, así dice Maimónides. Ni siquiera Mashiach va a ser eterno. ¿Y cuál es el estado entonces ideal que estamos esperando cuando venga Mashiach, la vida eterna, etcétera? Él dice, el estado final y verdadero es el mundo de las almas, el Olam Abba. Así sostiene Maimónides. Si bien existe la resurrección de los muertos, dice, ¿para qué va a ser la resurrección de los muertos? Dice, es para recompensar a los cuerpos. O sea, los cuerpos que durante toda su vida fueron buenas personas, hicieron muchas mitzvot, ayudaron al prójimo, fueron buenos judíos. Bueno, todos esos cuerpos tienen que recibir también su recompensa, no solamente el alma. Entonces, esos cuerpos van a volver al mundo para recibir su recompensa, pero después, finalmente, van a retornar otra vez a la tierra y el estado ideal y final va a ser un mundo de almas, el Olam Abba. Pero esta opinión particular que tiene Maimónides no es una opinión que fue aceptada por la mayoría de los sabios. La mayoría de los sabios judíos no aceptaron esta idea, no están de acuerdo con esta idea, y uno de los principales que no están de acuerdo con esta idea es Nachmanides. Él incluso escribió como en forma irónica sobre Maimónides y dijo, el rabino decretó la muerte del Mashiach. Como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a decir que Mashiach se va a morir? Le está decretando la muerte del Mashiach. O sea, lo dijo así con forma irónica. ¿Cómo puede ser? Ishayahu, el profeta Ishayahu, dice él, que dice, Dios tragará la muerte para siempre. O sea, la muerte va a desaparecer para no volver nunca más. El Talmud dice, los justos, los tzadikim, que resucitarán, no retornarán al polvo. Se va a acabar, o sea, no va a haber más muerte. El que se levantó va a vivir para siempre, sino qué sentido tiene levantarse, volver a la vida para otra vez morir. No, el Talmud dice van a revivir para siempre. Y entonces, ¿qué pasa cuál va a ser el estado perfecto y final cuando venga el Mashiach? La última etapa, según Nachmanides y muchos de los sabios, dice el estado perfecto y final es el mundo de la resurrección, o sea, el mundo acá abajo. Dice, la muerte desaparecerá para todos y obviamente también para el Mashiach. O sea, vemos que Nachmanides no acepta en absoluto las palabras de Maimónides y hay varios sabios también y grandes cabalistas que opinan igual que Nachmanides, que para nada no tiene una lógica, no aceptan lo que dice Maimónides, sino la muerte va a desaparecer realmente para siempre. Y eso es lo que estamos esperando con la resurrección de los muertos. Y el objetivo de la vida, según Nachmanides y según muchos de los sabios, es una vida eterna acá abajo. O sea, una vida eterna física, con nuestros cuerpos físicos, sin tener que abandonar el cuerpo, sin tener que abandonar este mundo terrenal, sino el objetivo final va a ser acá abajo. Y vamos a ver cómo esta discusión tan interesante que hay entre Maimónides y Nachmanides, cómo la Kabbalah y el Hasidismo la tratan,
y cuál es la opinión de la parte mística del judaísmo, la parte profunda del judaísmo, cómo interpretan esta discusión. La mística judía concuerda con Nachmanides que la muerte desaparecerá con la resurrección de los muertos. O sea, según la Kabbalah, según el Zohar, según el Hasidut, está muy claro, la opinión va de acuerdo a Nachmanides, que la muerte va a desaparecer para siempre. El objetivo final de la creación, según la Kabbalah y el Hasidismo, es en el mundo físico, no en los mundos espirituales. O sea que acá estamos tocando un tema muy interesante, que es, ¿por qué uno podría pensar que el mundo final o el mundo perfecto va a ser un mundo espiritual? Porque no tenemos noción o no tenemos claro cuál es en realidad el significado de este mundo físico que Dios creó. Uno se imagina en los mundos espirituales están las almas, están los ángeles, hay revelación de Dios impresionante, gran revelación de Dios. En cambio, este mundo material es un mundo que no vemos nada, un mundo que lo único que vemos es lo burdo, lo material, lo físico. Entonces uno podría pensar ¿qué sentido tiene este mundo? Este mundo es un mundo muy pasajero. Como muchos dicen, este mundo es una parada en el camino, pero no es el objetivo es el mundo espiritual. Sin embargo, el hasidismo no opina así, y la Kabbalah tampoco. Según el hasidismo y la parte profunda de la Torá, que es el alma de la Torá, que en realidad la parte profunda de la Torá es llamada la Torá del Mashiach, o sea, porque el estudio del Hasidut es de empezar a degustar las enseñanzas que se van a revelar cuando venga el Mashiach. Me explica claramente que este mundo terrenal, este mundo corpóreo en el que nosotros vivimos, este es el objetivo. ¿Por qué? Porque si bien en los mundos espirituales hay revelación de Dios, en este mundo terrenal está la esencia misma de Dios. Uno dice, pero ¿y dónde estás? Bueno, ahora no la vemos. La esencia misma de Dios está oculta. Pero dice, cuando venga el Mashiach, en este mundo físico, vamos a poder percibir a Dios mismo. Y la revelación que va a haber acá abajo, en este mundo terrenal, a través del Beit HaMikdash, va a ser tan grande que las grandes revelaciones de los mundos espirituales van a ser nada en comparación a la revelación potente y absoluta de Dios que va a haber acá en la tierra. O sea, ¿por qué? Porque, como dijimos varias veces en las charlas anteriores, Dios quiere tener una morada acá abajo en este mundo. Así lo decidió Dios. Dios quiere tener su hogar, su casa acá en la tierra. ¿Por qué? No sabemos por qué. Es como gustos. Cuando uno habla de un gusto, uno le gusta, no sé, vamos a la heladería, dice, ¿qué gusto querés? Y a mí dame, no sé, granizado y chocolate con almendras. ¿Pero eso te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué querés eso? Porque me gusta, pero ¿por qué? Y no hay por qué. Los gustos no tienen explicación. A mí me gusta este gusto y al otro por ahí le gusta vainilla o le gusta frutilla, le gusta otra cosa. Los gustos es algo que está muy profundo adentro de nuestro, que no tiene un motivo. Dios deseó, tiene un gusto, un placer, quiere tener una morada acá en la tierra, en este mundo terrenal. Quiere revelarse acá abajo. Y eso no tiene una explicación, el por qué. Dios no nos da una explicación. Ese es mi deseo. Eso es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta. Pero Dios quiere tener una morada acá en la tierra. Y por eso tanto la Kabbalah como el Hasidismo afirman y aseguran que el objetivo final de todo, una vez que lleguemos a la resurrección de los muertos, es que la vida va a ser eterna. No vamos a volver a morir nunca más. Y que la vida eterna va a ser acá en este mundo terrenal. Nuestros cuerpos no van a envejecer. Por eso no hay de qué preocuparse. Por eso cuando empezamos la clase, Jorge me dijo, un día, Jorge Eisen, ¿sí? El famoso, me dijo, Baruch Hashem, una semana más vivos. Entonces yo le digo, bueno, ojalá que sean no una semana más, muchos años más y muchos siglos más. Y se rió, me dijo, estás exagerando. Bueno, tampoco. Pero ahora que estudiamos esto, que cuando venga el Mashiach vamos a vivir eternamente, entonces no es chiste.
no es chiste, es real. Con la llegada de Mashiach se acabó la muerte, pero vamos a vivir eternamente. Ahora el Rebbe explica también muy interesante, dice que con respecto a ese gran momento, dice, Mashiach revelará la yejidá de cada uno que es inalterable. Nosotros habíamos hablado en una de las clases que el alma tiene 5 niveles. Y el nivel más profundo y esencial que tenemos se llama yejidá. Yejidá es el nivel que nuestra alma es, la palabra yejidá viene de la palabra yahid, que es uno, único. Es el nivel de nuestra alma que está pegada a Dios totalmente. Es el nivel donde nuestra alma y Dios son una sola cosa. Entonces, cuando venga Mashiach, dice, se va a revelar en cada Yehudí ese nivel potente y absoluto de la Neshama. Por lo tanto, eso va a afectar también al cuerpo. Dice, la vida eterna, asegura el Rebbe, va a ser específicamente en un cuerpo, y nuestra generación ingresará a la vida eterna sin interrupción intermedia. Esto es muy interesante para analizarlo. ¿Qué quiere decir? El Rebbe dice que vamos a entrar a la era eterna sin interrupción. Como que el Rebbe está diciendo, no va a haber muerte. O sea, vamos a entrar directo. Va a venir el Mashiach y de una vamos a entrar todos a esa vida eterna. Uno dice, está bien, pero mientras tanto vemos que la gente se está yendo. Primero, que hay que entender qué significa este concepto. Puede ser que en realidad hay una explicación que dice que si bien antes de Mashiach vamos a vivir eternamente, o sea, perdón, después que llegue el Mashiach va a haber una vida eterna, pero en un momento todos van a tener que volver a la tierra para cumplir lo que la Torah dice que hay que volver, del polvo venimos y al polvo vamos, pero va a ser por un segundo y vamos a volver a vivir para siempre. Hay una opinión así. Por ahí lo que Rebbe nos está diciendo, que ni siquiera vamos a necesitar pasar por ese proceso, sino es más, en un lugar el Rebbe dice que el concepto de volver a la tierra lo podemos zafar de eso, sirviendo a Hashem con lo que se llama el bitul, la anulación a Hashem. Cuando nosotros anulamos nuestro ego frente a Hashem y anulamos nuestros deseos para servir a Dios, estamos de alguna manera poniéndonos en la tierra, así como la tierra todo el mundo la pisa, la tierra no tiene ego, no, todo el mundo pasa por arriba y la tierra no dice nada. De alguna manera la persona que se anula a sí mismo, anula su instinto para servir a Dios, entonces ese concepto de anulación es comparado como volver a la tierra y con eso ya es suficiente. Con eso podemos cerrar el concepto de la discusión esta que hay, pero ahora vamos a pasar para el final de la clase para ver qué pasa con el juicio, porque el título de la clase de hoy es el día del juicio. ¿Qué es el día del juicio? El juicio final. El juicio final. ¿De qué juicio estamos hablando? Vamos a ver un poco lo que dicen los profetas y los sabios sobre este juicio. Malachi, el profeta Malachi dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el grande y temible día. O sea, Malachi nos está diciendo que va a venir un día que antes de eso va a mandar el profeta Eliyahu Anabí, pero que va a llegar un día muy importante y muy temible. Así dice Malachi. Nachmanides, que lo nombramos antes, que estuvimos estudiando sobre quién fue Nachmanides, él dice que hay 3 juicios. Él nombra 3 juicios importantes que el mundo tiene que pasar, o la persona tiene que vivir. Un juicio que todos conocemos es el juicio de Rosh Hashanah. ¿Sí? Sabemos, Rosh Hashanah es el día que toda la humanidad es juzgada por Dios. Ahora falta poco, ya no falta tanto, no sé dónde vamos a estar en Rosh Hashanah. Esperemos que sea en Yerushalayim, Mirakodesh, en el Beit HaMikdash. Pero sabemos que Rosh Hashanah es el día del juicio. Hashem juzga a la humanidad y a cada persona, a cada individuo en particular. Por nuestros actos, cómo fue nuestro año, qué hicimos, qué no hicimos. Dios nos juzga, eso es Rosh Hashanah. El otro juicio que se conoce es el juicio en el Olam Abá.
En el mundo venidero, una persona cuando parte de este mundo, su alma se despega del cuerpo para empezar la vida espiritual en el Olam Haba. Entonces, antes de entrar al Olam Haba, también pasa por un juicio. Todas las almas, todas las personas que viven en este mundo, cuando llegan al otro mundo, el alma tiene que pasar por un juicio. Dios la juzga por lo que hizo en su vida. Si hizo lo que tenía que hacer, si se comportó correctamente, si hizo mitzvot, si estudió Torah, si hizo tzedakah, todo pasa en el gran juicio. Dice que la persona cuando está allá arriba, le pasan como una película de toda su vida, de todo lo que él hizo en su vida, desde que nació hasta el último día. Ese es el juicio de los Olam Haba. Pero hay un tercer juicio, y este es el gran juicio final. El gran juicio final tiene que ver cuando venga el Mashiach. Y Malachi, este profeta, sigue diciendo, he aquí el día llega y quema como un horno, todos los arrogantes y malvados serán rastrojo y el día venidero los devorará. Pero para los que me temen, el sol de la rectitud brillará con curación en sus alas. Y los sabios explican sobre esto, que lo que está diciendo acá Malachi, que los justos, o sea, los tzadikim, la gente justa, cuando llegue el gran juicio, van a ser curados, o sea, van a recibir su recompensa. Y los malvados, toda la gente que se portó mal y que hizo maldades, van a tener un castigo en ese día de juicio. El Midrash dice algo muy interesante. El Midrash dice, si observas el Shabbat, te vas a salvar de 3 males. Dice, ¿qué son los 3 males? Que una persona se salva respetando y cuidando el Shabbat. El día de Gog, sabemos que en un momento hablamos en las charlas anteriores, la guerra de Gog y Magog, una guerra que se habla que va a haber antes del Mashiach, que no sabemos cómo va a ser, pero o por tal vez ya está, es esto que estamos viviendo ahora, no sabemos, pero una de esas cosas es el día de Gog, que una persona se salva de eso con el Shabbat. Los dolores de parto del Mashiach, que también estudiamos todos los sufrimientos que se viven previo a la llegada, una persona que respeta el Shabbat se salva de eso. Y la otra cosa que se salva es del gran juicio final. Sabemos la fuerza del Shabbat, el poder hacer kiddush en casa, prender las velas, tratar de no usar internet, no luz eléctrica, o sea, respetar el Shabbat como corresponde, nos asegura muchísimos beneficios. El Midrash acá nombra solamente 3 de los grandes beneficios que una persona se ahorra solamente por cuidar y disfrutar el Shabbat. Pero vemos que existe este día temible, un día de juicio donde toda la humanidad va a ser juzgada. Ahora, ¿cómo y cuándo? O sea, ¿cómo va a ser esto y cuándo va a ser? Según Nachmanides, dice este momento del gran juicio va a ser cuando sea la resurrección. Dice, ese va a ser el juicio final. No en la primera etapa que viene el Mashiach, sino en la segunda etapa, cuando ya lleguemos a la época de la resurrección de los muertos, en ese momento va a ser el gran juicio final. Pero Nachmanides dice algo muy esperanzador. Dice, todos los judíos serán merecedores de la resurrección. O sea, todos los judíos se van a levantar y van a ser también merecedores en el juicio. Los malvados de entre las naciones recibirán su castigo. Entonces, según Nachmanides, toda la gente malvada que hizo sufrir al pueblo judío a través de la historia van a recibir su merecido. Se van a ser castigados en ese momento. El Arizal, el gran cabalista Arizal, el cabalista que su cuerpo está enterrado en Tzfat, en el norte de Israel, y también hay una mikve de él ahí, que muchos tal vez conocieron cuando fueron a Israel. El Arizal dice, el juicio final es solamente a los no judíos. Él dice así, el pueblo judío no va a pasar por el juicio final, y él trae varias explicaciones. Él dice, las cosas que los judíos tenían que recibir, los castigos o lo que sea, entre Yom Kippur, más los sufrimientos, más todo lo que el pueblo judío pasó, ya están limpios por todo lo que tenía que pasar. Por lo tanto, el gran juicio final no tiene nada que ver con los judíos. Sin embargo, es interesante, hay una carta del Rebbe anterior,
El Rebbe anterior dice que el gran juicio final lo va a presidir el Mashiach mismo. El Mashiach mismo va a ser el que va a liderar el juicio final y dice que él va a juzgar, según esa carta, parecería como que también el pueblo judío va a atravesar por ese juicio, pero él dice, él va a mirar con un ojo positivo a cada Yehudí y va a encontrarle digamos, el por qué cada uno falló y por qué cada uno hizo lo que hizo, y va a encontrar que cada uno en realidad no tiene la culpa. Va a demostrar cómo, mirá, tenía una vida muy difícil, muchos sufrimientos, muchos problemas, y el Mashiach va a salvar a cada uno de salir digamos, de una sentencia negativa. Y para finalizar, el Abarbanel, que es uno de los grandes sabios que comenta este tema, él dice algo que para mí fue una novedad, yo no lo había escuchado nunca. Él dice que los malvados entre las naciones serán resucitados para sufrir castigo visible. O sea, él dice algo muy interesante, que si bien uno dice la resurrección es una recompensa, la gente que se fue va a volver, va a ser la recompensa, va a volver a este mundo para una vida eterna. Pero él dice que los malvados, todos los enemigos de Am Israel, que persiguieron al pueblo judío, que mataron al pueblo judío, que hicieron la vida tan difícil, todos los malvados de las naciones, dice, van a volver a resucitar solamente para ser castigados. Dice que para que vean la gloria del pueblo judío, y eso le va a dar un terrible dolor, y para que después, dice, vuelvan, así dice en su libro, dice, para que después vuelvan a la tierra para siempre. O sea que va a haber también una resurrección en los malvados, pero con una diferencia. Ellos no van a volver para disfrutar y para vida eterna, sino para hacer un gran castigo y para volver a la tierra para siempre. Pero las buenas noticias que tenemos es que si bien nosotros vivimos hoy por hoy un momento difícil, un minuto, voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Tenemos que saber que hay que pensar en positivo, que lo que nos espera son solamente cosas buenas. Nos espera la gran Geulá, y incluso las cosas negativas que se viven, son parte de este proceso, y que incluso lo peor de todo, que es la muerte, no es para siempre. Ni siquiera la muerte es para siempre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra fe, va a llegar un momento que todos los que se fueron van a volver. Y esto es un gran consuelo también para todos los que perdieron seres queridos y que no encuentran tranquilidad y que no encuentran paz y se desgarran de sufrimiento y de dolor, de saber que la separación no es eterna. Pero la separación no es eterna no porque nosotros vamos a ir donde están ellos ahora, sino porque ellos van a volver a donde estamos nosotros acá abajo. Entonces, el saber que va a haber Tejiat Meitim, que van a volver y que vamos a estar todos juntos, esto nos trae pues, también un gran consuelo. Y que sea Besat Hashem el Zehut, el Shiur de hoy, para Refuah Shleimá, para pronta curación de todos los que están pasando ahora por momentos difíciles, atravesando momentos muy complicados. Ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero hay un rabino joven que ya hace 4 meses que está internado en Estados Unidos con el COVID, y que ayer le mande Refuah Shleimá y a él y a todos los Yehudim y a todo Israel, y que muy pronto tengamos ya todas las cosas espectaculares que nos esperan con la llegada de Mashiach. Amén. Quiero comentarles que Amén. hoy fue Rosh Hodesh, hoy fue el primer día del mes de Av, y el mes de Av es el mes de la destrucción del Beit HaMikdash. El 9 de Av es el día de ayuno nacional y de duelo nacional para la destrucción del templo, pero nuestros sabios nos aseguran que si bien estamos ahora dentro de 3 semanas, que son llamadas las 3 semanas de duelo, que no se puede hacer casamientos, ni escuchar música, ni comprarse
ropa nueva, o sea, estrenar. Hay varias limitaciones en cómo uno se comporta en estos días. Con todo eso, nuestros sabios nos aseguran que cuando venga el Mashiach, todos estos días se van a transformar en días de mucha alegría, comenzando con el 17 de Tammuz, que es el primer día de ayuno de estas semanas, que es los sabios dicen que los Hasidim tenían la costumbre, decían que este día va a ser el primer Yom Tov, la primera fiesta, y Tisha B'Av va a ser el segundo Yom Tov, la segunda fiesta, y los días intermedios, las 3 semanas, van a ser como Hol HaMoed. O sea, va a ser una gran fiesta estos días que hoy estamos de duelo, van a transformarse en días de fiesta. Así que por eso hay una costumbre que el Rebbe pidió que en estos días se aumenten en temas de alegría. ¿Qué quiere decir? Se aumente, por un lado, la halajá dice que cuando empieza el mes de Av hay que disminuir en alegría. Entonces, ¿cómo hay que aumentar en alegría? Es en alegría permitida. ¿Qué quiere decir alegría permitida? El Rebbe pidió que en estos 9 días se hagan conclusiones de tratados talmúdicos, lo que se llama un sium, para de esa manera, cuando está escrito que cuando uno termina un tratado talmúdico es un momento de mucha alegría. Incluso se podría hasta comer carne, que en estos días, menos salvo Shabbat, no se puede comer carne, porque es algo que trae alegría. Sin embargo, cuando uno hace un sium, eso trae alegría. Entonces, Chabad está haciendo todas las noches, desde empezó ayer, todas las noches hay un rabino diferente que hace un sium, que hace una conclusión de un tratado talmúdico, y es una mitzvah poder participar. Se puede ver por YouTube y por Zoom. Es hoy a las 9:30 en un rato, y todo el que pueda entrar está bueno porque es una buena costumbre que el Rebbe nos pidió que hagamos, que todos los judíos participemos, hombres, mujeres, hasta niños inclusive. Eso por un lado. Si alguno no tiene el link, yo lo voy a poner en mi estado, porque no quiero mandar tantos mensajes, pero o cualquiera que lo necesite me lo pida en privado y le mando el link para que puedan entrar a esto que es a las 9:30. Por otro lado, también el día domingo va a haber todo un día relacionado al Beit HaMikdash. El Rebbe pidió que en estos días se estudien todos los temas relacionados con la construcción del Beit HaMikdash. Va a haber un día que empieza desde temprano, creo que las 11 de la mañana hasta las 9, 8 de la noche. Va a haber conferencias cada hora con diferentes rabinos sobre los diferentes temas relacionados con el Beit HaMikdash. Así que también para aprovecharlo va a ser un programa muy interesante. Y el que necesite el link también me lo puede pedir y se lo mando. Ahora, los que quieran hacer preguntas, como siempre, me callo la boca para escuchar.